¡Hey! Buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos. Póngaselos, por favor. Y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación así nomás de repente. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa hablaremos sobre los gobiernos postrevolucionarios. El siguiente periodo sería gobernado por Álvaro Obregón, a quien se le llamó el último caudillo. Como usted sabe, hubo mucha destrucción durante la lucha armada y eran bastantes los pendientes al terminar el periodo de Carranza, por lo que el caudillo se concentra en la reconstrucción del país. La idea de los gobiernos postrevolucionarios era el impulso de la economía con base en la exportación de productos agrícolas y minerales, como se había hecho durante el Porfiriato. Y con esto en mente se reparan las vías férreas, se construyen obras de irrigación, inicia la construcción de las carreteras y se protege a las haciendas que empleaban tecnología moderna y que producían para exportar. Los oficiales del ejército eran la nueva clase en el poder debido a su participación en la revolución. Se adueñaron de haciendas, se convierten en los nuevos terratenientes bajo el amparo de los gobiernos revolucionarios. Al término de su periodo presidencial, Álvaro Obregón designa como su sucesor al general Plutarco Elías Calles. Esta decisión molesta a Adolfo de la Huerta, quien se levanta en armas. Todo esto sucede en Veracruz. De la Huerta es derrotado y huye hacia el vecino país del norte, Estados Unidos. También Pancho Villa manifiesta estar inconforme con la designación, razón por la cual Obregón, su antiguo enemigo, le mandó tender una emboscada en Chihuahua, allá en Parral, en la que fue asesinado en junio de 1923. Plutarco Elías Calles gobierna del 24 al 28. Su gobierno sienta las bases del funcionamiento institucional del Estado mediante la formación de un partido único y de la creación de la infraestructura que sustentaría el desarrollo económico de México. La intervención del Estado en la economía se incrementa. El gobierno de Plutarco Elías Calles promovió la inversión extranjera, crea instituciones para apoyar la expansión de la empresa privada que producía para la exportación. Entre estas, el Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Cooperativo Agrícola. Al mismo tiempo se construyen importantes obras de irrigación y sigue la construcción de vías férreas y carreteras. El gobierno de Calles establece el impuesto sobre la renta para financiar los gastos gubernamentales sin endeudamiento y renegocia la deuda externa, logrando una reducción de esta, con lo que su administración recupera el crédito internacional y sienta así las bases para crear una estructura financiera sólida y para desarrollar una política más amplia en el plano internacional por medio de la cual establece relaciones diplomáticas y comerciales con muchos países. El gobierno busca controlar y someter al ejército, entonces promueve la profesionalización de las Fuerzas Armadas, reestructurando el colegio militar y dando de baja a los oficiales irregulares, que no tenían carrera y que habían sido nombrados durante la lucha armada, lo cual fue un gran paso para lograr la estabilidad política. Vamos ahora a platicar sobre lo que fue un lamentable conflicto, el conflicto armado conocido como la Guerra Cristera, el carácter laico del Estado mexicano, este carácter expresado desde la Reforma en la Constitución de 1857, provocó confrontaciones entre la Iglesia y el Estado cada vez más fuertes, difíciles, intensas, hasta que explotan en el conflicto precisamente que conocemos como la Guerra Cristera. La Iglesia había apoyado a los grupos conservadores que promovieron la intervención francesa y al imperio de Maximiliano. También había
llegado a un acuerdo con el gobierno de Díaz para que no se aplicaran las cláusulas constitucionales que afectaban sus intereses, ignorando problemas y causas sociales que dieron lugar al levantamiento armado. Y bueno, pues más tarde, oponiéndose a Francisco I. Madero, había respaldado el golpe de Estado de Victoriano Huerta y nunca había estado de acuerdo con los caudillos de la revolución. En 1917, los diputados constituyentes deciden limitar la intervención de las instituciones religiosas en la política del Estado a través del artículo 130 y al promulgarse la Constitución de 17, la jerarquía católica se pronuncia en contra de los artículos que limitaban sus atribuciones. La Iglesia no se resigna a perder el control y organizaba constantes actos de desobediencia a la Constitución, además de pronunciarse continuamente contra las disposiciones de esta. Los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles responden aplicando cada vez con mayor fuerza, con mayor rigor, las leyes que afectaban al clero. Ante pues estas intervenciones de la Iglesia cada vez más constantes en la vida pública durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, el presidente trata de minimizar la fuerza de esta institución, dictando una ley que limitaba el número de sacerdotes y que les exigía registrarse ante los municipios. Así también disolver las órdenes monásticas, abolir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y por último prohibía la realización de actos políticos en los lugares que estaban destinados al culto, así como la crítica al gobierno y a las leyes por parte de sacerdotes. Después de muchos incidentes en los que se enfrentaron los partidarios del gobierno con los creyentes, el 31 de julio de 1926, la jerarquía católica decide suspender los servicios religiosos y cerrar las iglesias. En enero de 27, en Jalisco, Colima, Nayarit y Zacatecas, grupos de católicos se levantaron contra el gobierno al grito de ¡Viva Cristo Rey! La rebelión arrastra a miles de campesinos y a muchísimos grupos católicos de las ciudades después de 3 años de sangrientas batallas en el centro y occidente del país. La guerra cristera termina con un acto en el que el gobierno se comprometió a ser más tolerante y los cristeros a restablecer el culto y respetar las leyes. El gobierno de Plutarco Elías Calles llegaba a su fin y Obregón planeaba su reelección. Pronto se suscitaron rebeliones contra esta decisión de reelegirse, pero fueron acalladas, fueron reprimidas. Los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, rivales políticos de Obregón, fueron asesinados. Días después, cuando el candidato celebraba su triunfo en el restaurante La Bombilla, en México, es asesinado por un joven dibujante llamado León Toral, quien confesó que había recibido instrucciones de una monja, por lo que se creyó que la iglesia había mandado matar a Obregón, temiendo que durante su gobierno se intensificara la guerra cristera. Así pues, se planteaba la necesidad de resolver los problemas políticos y electorales por nuevos métodos, por nuevos procedimientos y de pasar de gobierno de caudillos a un gobierno de instituciones y de leyes, según expresa Plutarco Elías Calles en su último informe de gobierno. Y es que había constantes rebeliones, muchos levantamientos de inconformes que se llevan a cabo durante estos gobiernos, ¿no? Durante la presidencia provisional de Emilio Portes Gil, después del asesinato de Álvaro Obregón, sucesor y protegido de Plutarco Elías Calles, se propuso la formación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que garantizaría la sucesión presidencial pacífica y la estabilidad del régimen, además de dar impulso a la centralización del poder como condición necesaria para la consolidación del Estado. En este partido, el Partido Nacional Revolucionario, cuyo dirigente era Plutarco Elías Calles y no el presidente en turno, se incluye a militares,
y a organizaciones obreras y campesinas controladas por el corporativismo estatal, los cuales formaban la familia revolucionaria, organizada en un orden jerárquico que permitía al partido nombrar a las direcciones regionales y consolidar la centralización de las decisiones políticas. El momento era propicio. Mediante el control del partido, Plutarco Elías Calles se convierte en el hombre, pues, más poderoso del país. Álvaro Obregón había sido asesinado y los partidarios de este estaban reacios a aceptar a Plutarco Elías Calles como el heredero político del caudillo. Con mucha paciencia y con mucha habilidad política, Plutarco Elías Calles tranquiliza a los partidarios de Obregón, declarando que no aspiraría a ocupar de nuevo la presidencia y designa como presidente provisional a Emilio Portes Gil, un pacífico maestro y abogado, con la idea de retener el poder. Plutarco Elías Calles era el hombre fuerte de la nación, asistía a todas las asambleas y juntas de gobierno, y ninguna decisión se tomaba sin que éste lo consintiera, por lo que llegó a conocérsele como el jefe máximo de la revolución. Al periodo de 1928 a 34, en el que Calles dirigió la política mexicana, designando a los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, y que conocemos como el Maximato. Los gobiernos del Maximato tuvieron que sobrellevar la terrible crisis económica que se desató en 1929 y que, como recordamos, se conoció como la Gran Depresión. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, recordemos que fue de 1914 a 1918, Estados Unidos había desarrollado su industria y aumentado su producción para abastecer lo necesario a las naciones europeas, que se encontraban en la guerra. Al terminar este conflicto, los países europeos recuperan poco a poco su nivel de producción. La oferta de mercancías se vuelve muy superior a la demanda. Había más mercancías de las que el mercado mundial podía consumir, o sea que había una sobreproducción. Los empresarios estadounidenses detuvieron la producción y cerraron las fábricas. El resultado fue el despido en masa de trabajadores y pues la población queda en la miseria. Había mercancías de sobra y la gente padecía hambre. En esos años, cerca del 70% de las importaciones de México procedían de Estados Unidos y cerca del 75% de las exportaciones se hacían a ese país. Se desata la crisis, disminuyen las exportaciones y también los precios de materias primas que México producía por el exceso de oferta. La reducción de exportaciones provoca un descenso en las importaciones, pues México no tenía dinero. Cae el precio de la plata, después el de otros metales, lo mismo ocurre con el precio del petróleo, trae consecuencias terribles como la reducción de salarios y el desempleo. Todas las ramas de la economía, incluyendo el comercio, resultaron afectadas. Se cierran las fábricas y desciende también la actividad de los ferrocarriles. Se vienen despidos en masa, de suspensiones de pago y de rebajas de salario, lo que da como resultado hambre y miseria. Para terminar, en 1930, ante el deterioro de la economía mexicana debido a la crisis mundial, Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de la reforma agraria, es decir, la suspensión del reparto de tierras. Considera que la nación no podía seguir gastando en indemnizaciones a los terratenientes para repartir tierras, pues consideraba que la felicidad de los campesinos no puede asegurarse dándoles una parcela de tierra si carecen, según él, de la preparación y de los elementos necesarios para cultivarla. Una larga sequía ya por 1929 y terribles inundaciones en 1932 empeoran la situación. Escasean los productos básicos y esto provoca el aumento de los precios en momentos en que los salarios estaban más deprimidos. Los obreros y los campesinos, terriblemente afectados, se van a la huelga.
hay manifestaciones y hay levantamientos. Los gobiernos del Maximato combaten los movimientos por medio de la represión y de un nuevo instrumento de control, la recién aprobada Ley Federal del Trabajo, que calificaba de ilegales las huelgas que realizaban los obreros. En el año de 1934, Plutarco Elías Calles elige al general Lázaro Cárdenas como sucesor a la presidencia. Lázaro Cárdenas era un militar eficiente, joven, modesto y sobre todo leal a Plutarco, por lo que éste creyó que podría seguir siendo el jefe máximo. Gobernando Michoacán, Cárdenas había apoyado al movimiento obrero sindicalizado y había impulsado la reforma agraria para dar respuesta a las demandas populares, negándose a suspender la dotación de tierras cuando Plutarco Elías Calles decreta que esta era un fracaso. Y pues esto le trajo el apoyo de obreros y campesinos, lo cual representó un peso importante en el partido en el momento de su designación como candidato a la presidencia. Lázaro Cárdenas organiza una campaña en la que viaja por toda la República para conocer las necesidades de la población, la cual iba a gobernar, en avión, en ferrocarril, en automóvil, en barco, en lancha y hasta a caballo. Su campaña le atrajo la simpatía y el apoyo popular, por lo que su triunfo fue abrumador en las elecciones de julio de 1934. En 1934, el nuevo presidente asume el mando en medio de una crisis económica y social. Durante este primer año de gobierno, los trabajadores organizaron más de 1,000 huelgas en las que exigían la solución inmediata a todos sus problemas. Las huelgas eran toleradas y reconocidas por el gobierno. Plutarco Elías Calles, pues él pretendía seguir al mando, apoya a los empresarios y criticó al gobierno de Cárdenas por no reprimir las huelgas. Lázaro Cárdenas, que ahora contaba con el apoyo de las organizaciones obreras y campesinas y con la lealtad del ejército, exigió la renuncia de los partidarios de Calles que colaboraban en su gabinete y desterró del país al jefe máximo. En este momento, Lázaro Cárdenas se veía obligado a dar un viraje a la política económica de producción para la exportación que habían implantado los anteriores gobiernos. Él consideraba que el futuro del país estaba en un desarrollo agrario e industrial destinado al mercado interno. Para esto habría que aumentar la capacidad de compra de los campesinos y de la población en general. Lázaro Cárdenas estaba convencido de que la modernización de México debía incluir a todos los mexicanos y no solo empresarios, por lo que apoyó a trabajadores y campesinos, buscando la cooperación de todos los grupos sociales que, dirigidos por el gobierno, llegarían a formar una nación con un objetivo: el desarrollo de México. Bajo el amparo del gobierno se formó la Confederación de Trabajadores de México, dirigida por Lombardo Toledano, y la Confederación Nacional Campesina. Era mucha la influencia de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas reformó el partido oficial y le cambió de nombre. Ahora se llamaría Partido Revolucionario Mexicano. Este partido no estaría dominado únicamente por los caudillos revolucionarios como el antiguo PNR, sino que daría mayor peso a las confederaciones de trabajadores y campesinos e integraría y disciplinaría a todas las fuerzas políticas y sociales del país, formando una coalición de los 4 sectores que integraban la sociedad mexicana: el campesino, el obrero, el militar y el popular. El obrero, representado por la Confederación de Trabajadores de México, el campesino por la Confederación Nacional Campesina, el militar por las Fuerzas Armadas y el popular por las organizaciones juveniles, femeniles, de comerciantes y por los grupos de burócratas y maestros. El partido se integró al Estado y este se convirtió en el centro de la vida política de la nación, con el presidente como su máximo dirigente. Cárdenas logra concentrar un gran poder en la figura del presidente de la República. Lázaro Cárdenas consideraba que el Estado debería regir sobre la industria estratégica que apoyaría el desarrollo de México, por lo que nacionaliza los ferrocarriles y expropia la industria petrolera.
Muchísimas gracias por su atención a esta breve historia. Mi nombre es Ricardo Isaac. Si te gustó este capítulo, dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Y tómese ese delicioso café. Hasta luego. Bye.